Vamos a tener una primera entrevista con una colaboradora muy especial que tenemos en Rompeviento TV, Mitzi Robles, una luchadora social, una activista incansable, feminista, y que también lleva pues muchos años trabajando con colectivas y colectivos de búsqueda de, de personas desaparecidas. Así que, pues bueno, estamos contentas y contentos porque Mitzi además ha trabajado el tema precisamente de los feminismos, los derechos de las mujeres y las crudas realidades que existen en nuestro país. Invitamos a Mitzi a propósito del 8M para abordar dos temas, dos ángulos de cómo mirar este Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tenemos que observar este 8M, este Día Internacional de la Mujer? ¿Dónde tenemos que poner la atención? Ya sabemos casi lo que va a pasar, que va a haber disturbios y que los medios de comunicación se van a concentrar en actos de violencia, etcétera, etcétera, en los disturbios y no en el fondo del problema que hay en esta violencia estructural y familiar también contra mujeres. Y el otro tema, a propósito de que precisamente Mitzi ha trabajado durante muchos años mano a mano, hombro con hombro, con madres que están en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos. Así que también el 8M, las mujeres desaparecidas y las madres buscadoras, son temas estructurales de urgencia humanitaria que tenemos en el país. Y por eso le agradecemos a Mitzi que esté aquí con nosotras y con nosotros. Mitzi, mi querida Mitzi, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, buenos días. Es un gusto estar con ustedes, con la audiencia de Rompeviento. Siempre muy agradecida de que nos toque participar en la coyuntura de este día tan importante, que justo cuando venía pensando cómo iniciar esta conversación, pensaba en la importancia de reconocer este día como un día de lucha, pero también de reconocer que se ha convertido en un día de mucha simulación, eh, de mucho blanqueamiento de la manifestación. Hoy el mercado, de manera muy cínica, pues se apropia de las consignas de las luchas de las mujeres, de las luchas feministas. Hoy muchas instituciones públicas y privadas saldrán a hablar sobre paridad de género, sobre mejoras de condiciones de la vida de las mujeres, pero la realidad justamente todos los días nos constata que no es así. Entonces, de entrada, invitar a la audiencia a pensar este día justo como de manera muy crítica, como el día en donde las mujeres seguimos luchando, y mientras tengamos la necesidad de seguir hablando y convocándonos para denunciar, pues tendremos que entender que es un signo fehaciente de que las cosas no han mejorado. Ya, gracias, Mitzi. Sí, y fíjate que pues el capital tampoco perdona, el mercado no perdona y se apropia. Si es el día LGTB, pues entonces todos se visten de multicolores, sus negocios, establecimientos. Ayer pasamos una imagen que no sé si la pudiste recuperar por ahí de Starbucks. Imagínate nada más, pues Starbucks se une al 8M con un vaso de edición. Starbucks, el de Israel, Starbucks, el del genocidio en Palestina, pues bueno, ese, pues son el capital apropiándose, como dice, cínicamente. Más adelante, después de la entrevista contigo, mi querida Mitzi, vamos a tener también una entrevista con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres Guadarrama, para hablar precisamente a propósito del 8M, pues cómo lo está mirando, los desafíos que tiene él como jefe de gobierno de la Ciudad de México en materia de derechos de las mujeres y cómo están viendo la marcha del día de hoy, cuál es el escenario y cuál es la orden que hay por parte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué decir el día de hoy, Mitzi? ¿Qué es donde la gente consideras que tendría que tener la mirada?
Pues sin duda en el por qué y el para qué, ¿no? Como hemos visto en los años recientes, cuando se hace la manifestación en diferentes estados de la República y de la región en América Latina, mucho de lo que se observa es cómo se están manifestando las mujeres, ¿no? Y desde sesgos de mucha ignorancia y también sesgos moralistas, se señalan a las diferentes manifestaciones de las mujeres en muchos sentidos como violentas, como no correctas, etcétera. Por eso digo que lo que tenemos que observar es el por qué y el para qué. El por qué nos seguimos manifestando, el para qué salimos un día como hoy, cada año, a la calle, qué es lo que estamos denunciando. Mirando, sí, si quieres. Sí, no, adelante, adelante, Mitzi. Lo que iba a comentar es que el por qué y el para qué están justamente en lo que nos siguen diciendo las cifras sobre diferentes violencias que padecen las mujeres. Sabemos mucho que el discurso institucional va orientado a señalar una baja de incidencia de delitos de violencia en contra de las mujeres, pero aún con toda la opacidad y la reserva que podamos tener de los números oficiales nos siguen marcando un alza de violencia feminicida, un alza de violencia sexual, un alza de violencia familiar, encarnizada sobre todo en mujeres muy jóvenes y niñeces y juventudes, eh, un alza en la violencia económica. Hoy por hoy las mujeres seguimos asumiendo las labores domésticas y de cuidado y eso significa dificultades para tener autonomía económica en nuestras vidas. Un alza en el problema de trata de mujeres, que es un problema del que pues vamos hablando un poco ahí a cuentagotas, pero no tenemos números claros, no tenemos patrones específicos, análisis amplios que nos digan cómo se está dando este delito y sin duda pues la desaparición de mujeres que se ha convertido en un problema paradigmático precisamente porque la desaparición lo que significa es que hay muchos delitos que se están cometiendo y que se están justamente ocultando tras la desaparición. Ya, gracias, Mitzi. Pues sí, era importante. Y sobre ese punto que te iba a preguntar cuando te estaba interrumpiendo, era pues cuál era el por qué y cuál es el para qué se va a marchar. Y déjame, me anticipo también a lo que va a suceder. Es como lo que sucedió con los normalistas el día de ayer, ¿no? O antier, no, ayer en la mañana. Y luego lo que sucedió ayer en la noche, ¿no? Pero anticipándome, Mitzi, pues otra vez las grandes planas va a ser y las mujeres violentas, intransigentes, y miren cómo rompieron tal monumento, cómo lo pintaron o cómo aventaron piedras o molotovs, etcétera, etcétera. ¿Qué decirle a la ciudadanía, a la audiencia, de qué entender de este tipo de manifestaciones que generan, por un lado, grandes reclamos y por el otro lado, pues grandes celebraciones? Porque este tipo de reclamos, claro, no es lo mismo cuando era el tiempo de Peña Nieto, o Felipe Calderón, que en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde esa mirada aguda que tienes, ¿cómo entender este escenario, Mitzi? Pues mira, Ernesto, yo creo que en algunas otras ocasiones lo he dicho y he puesto mucho énfasis en, tenemos la necesidad de no signar todo como violencia. Es decir, las manifestaciones de rabia e indignación son violencia. Es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer constante y cotidianamente. Y pensar la violencia justamente en el marco de las manifestaciones ominosas y radicales que todos los días vemos y que todos los días constatamos a través de la prensa, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos haría mucho bien socialmente que aprendamos a distinguir. Por eso pongo el énfasis en el por qué y en el para qué. Porque mucho de la percepción que tenemos de la violencia tiene que ver con, pues, miradas, lo voy a decir así, miradas muy moralistas y conservadoras.
Ya decíamos en otros espacios, es importante pensar la evolución de las manifestaciones a lo largo de los años como procesos históricos que se van transformando, porque las mujeres, las actoras, las protagonistas también se van transformando, ¿no? Hoy en día nos vamos a encontrar en la marcha a muchísimas mujeres jóvenes peleando o denunciando las violencias que están viviendo y al mismo tiempo reconociendo las luchas de mujeres que en otras generaciones pues dejaron hitos muy importantes para asumir una vida en libertad plena y autónoma, ¿no? Entonces, creo que nos haría mucho bien no signar todo como violencia y nos haría mucho bien también reconocer que muchas veces la conciencia que podemos ir tomando de los acontecimientos que vivimos como sociedad tiene que ver con el hecho de que nos atraviesen esas violencias o no. Es decir, muy probablemente seguiremos escuchando discursos de compañeros hombres que digan que el feminismo significa que estamos en contra de ellos, que el feminismo es una de los hombres, que es una lucha que surge del odio que tenemos hacia los hombres, pero no es así, o sea, es una lucha justamente para denunciar violencias estructurales, violencias que se construyeron precisamente en función de los roles de género sociales que se nos impusieron, que se nos han impuesto históricamente y que lo que estamos pidiendo es justamente un trato igualitario, una vida en libertad y mejores condiciones para nuestra existencia en todos los sentidos. Ya, gracias, mi querida Mitzi. Mitzi, una última pregunta. Te toca a ti trabajar, has estado trabajando por muchos años también con colectivos de madres en búsqueda de hijas e hijos desaparecidos. ¿Cómo entender también, por ejemplo, este 8M, cómo leerlo en el marco de esta cruda realidad que viven estas madres? Una, que están buscando a hijas desaparecidos, a hijos también, pero en este caso refiriéndome a mujeres, que es esta doble tragedia, ¿no? De uno, que te desaparecen una hija, y dos, que te conviertes en una madre buscadora y con poca atención sobre ese respecto. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? En efecto, Ernesto, creo que el problema de desaparición con esta mirada de género es muy importante porque la desaparición es, yo lo decía hace un momento, es el signo de la violencia estructural, es el último eslabón de la violencia estructural que se transforma en una violencia física brutal. Y en el caso de las madres buscadoras, no solamente implica asistir a procesos de ruptura radicales con el rol que se les designó históricamente, es decir, de una madre que está desarrollando labores domésticas y de cuidado en su casa, sino que al tener a un familiar desaparecido, pues ha tenido que, de manera muy dramática, salir de su hogar, asumir labores, en principio labores que le corresponden al Estado, pero también extender esos trabajos de cuidados hacia el exterior, hacia las comunidades, porque la búsqueda de una persona es un trabajo de cuidados, es un cuidado de la vida. Lo que se está haciendo ahí es tratar de recuperar las vidas que han sido desaparecidas y tratando de alguna manera de restituir los tejidos sociales que han sido rotos por la violencia en sus diferentes manifestaciones. Y por otro lado, tener el drama de las mujeres desaparecidas, que son mujeres que han sido desaparecidas en su mayoría por razón de género. Si nosotros nos cuestionamos sobre cuáles son los delitos que están tras las desapariciones de las mujeres, lo que nos encontramos mayoritariamente son delitos por razón de género. Feminicidio, trata de persona, violencia sexual, corrupción de menores, etcétera. Entonces, es muy importante reconocer y con mucho ojo crítico también, ¿no? Porque de pronto en este reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras que están buscando a sus hijas, pero también a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás o a sus compañeros de vida, a sus esposos, eh, romantizamos mucho el trabajo de las mujeres buscadoras cuando en el fondo tendríamos que decir
la injusticia se está perpetuando porque las estamos obligando a asumir labores que no les corresponden y labores que siguen reiterando los estereotipos de género. Es algo que yo creo que este día también es muy importante reflexionar cómo las diferentes luchas feministas podemos también transversalizarlas en la mirada en cómo estamos comprendiendo el problema de desaparición y el papel de las mujeres buscadoras en un país como el nuestro. Ya, pues Mitzi Robles, también sabemos que andas así justita con el tiempo. Mitzi me dice, tengo mi otro compromiso a las 10, así que pues a las 10 liberamos a nuestra querida Mitzi Robles. Te agradecemos, Mitzi, pues vamos a darle cobertura a lo que suceda el día de hoy y seguiremos al habla, Mitzi, y estaremos pues muy pendientes de la siguiente cápsula de nuestra brillante Mitzi Robles. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias al auditorio. Hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto. Pues ella es Mitzi Robles, que es colaboradora de Rompeviento TV, tiene una cápsula semanal con nosotros, a veces no puede por cargas de trabajo, pero ella es filósofa feminista, especialista en temas de violencia y derechos humanos. Créame, es una mujer que no es muy mediática, no le gusta tanto estar luego bueno, no está casi en redes sociales, ¿no? Vagamente está por ahí, no es alguien que sea afecta necesariamente a los reflectores, pero se ha abierto para tener esta cápsula con nosotras y nosotros y para más cosas que ya estaremos platicándole de cosas que estaremos haciendo más adelante con Mitzi Robles y otras compañeras sobre los feminismos en nuestro país y en el mundo entero, por supuesto.